Podríamos decir que en estas líneas paralelas entre la biología y la antropología, el aspecto cultural, ¿están ustedes tratando de hacer una síntesis entre este enfrentamiento que lleva décadas? Yo te digo, lo que nosotros hacemos, nuestra formación de hecho no es antropológica ni biológica, ¿cierto? Nuestras contribuciones han sido dentro de lo que nosotros podemos hacer, sobre todo estudios de naturaleza estadística. Porque el hecho es que, por ejemplo, en los tamaños de familias de lenguas o en el número de personas que portan el mismo apellido, en ese tipo de cosas que hacen referencia justamente a los rasgos culturales que son heredados, aparecen regularidades de tipo estadístico y regularidades muy bien definidas, ¿cierto? Regularidades que tienen que ver sobre todo con el hecho de que todos estos fenómenos están modulados por el crecimiento demográfico, ¿cierto? Sobre todo, porque cuanto más hijos tenga yo, más personas llevarán mi apellido, ¿cierto?, en la próxima generación y así sucesivamente. Cuanto más hijos tenga yo, también más personas van a hablar el mismo idioma que hablo yo y probablemente hereden también una serie de rasgos culturales. Lo mismo va a pasar con mis genes. Y esas regularidades estadísticas como estamos hablando de poblaciones muy grandes, estamos hablando de poblaciones de millones, cientos de millones o miles de millones, uno las encuentra, están muy bien definidas, ¿cierto? Desde el punto de vista estadístico son cosas que uno puede demostrar matemáticamente, ¿cierto?, con gran precisión. Ese ha sido nuestro trabajo técnico, digamos, ¿cierto? En este libro nosotros exploramos también la parte menos técnica, ¿cierto?, de todos estos temas, y al meternos en la parte menos técnica tocamos más de oído, por así decirlo, entre comillas, ¿cierto? Es decir, nosotros no es nuestra formación más sólida las cosas que podemos decir sobre esto. Es por esto que en el libro también nos apoyamos en resultados que vienen de otras áreas, ¿cierto?, y de otros autores también, ¿no? Los tomamos para meterlos más o menos dentro del marco de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, el estudio que nosotros hacemos, o el capítulo en el cual discutimos árboles genealógicos, que hay un capítulo dedicado a eso, nosotros uno de los trabajos técnicos que hicimos es estudiar la estadística de la repetición de personas en los árboles genealógicos. No sé si vos sabías que si vos tomás, por ejemplo, tu árbol genealógico y empezás a remontarlo hacia atrás, ¿cierto?, padres, abuelos, bisabuelos y así para arriba, te vas a encontrar rápidamente con que hay repeticiones de personas. Hay personas que aparecen la misma persona en varios lugares de tu árbol genealógico. Cuando hablamos de la misma persona, doctor, ¿qué referimos? ¿Físicamente igual o...? No, la misma persona, ¿cierto? Es decir, fulanito de tal, ¿cierto?, que está, por ejemplo, en la 15ª generación hacia atrás en tus antepasados, seguramente aparece no solo yendo por una línea, sino que esa misma persona aparece en tu árbol genealógico yendo por otra línea, ¿cierto? Eso es una cosa inevitable que tiene que ver con el casamiento entre personas emparentadas, ¿cierto?, aun cuando estén emparentadas muy lejanamente, y que de alguna manera limitan la diversidad de tu herencia tanto biológica como cultural, ¿cierto? Vos estás recibiendo la misma información por diferentes líneas de tu árbol genealógico, ¿cierto? Y eso es uno de los problemas que nosotros hemos estudiado estadísticamente con cierto cuidado, y es un problema que, digamos, es una propiedad que por otro lado tiene consecuencias desde el punto de vista biológico importantes, ¿cierto? Es bastante conocido el hecho de que cuando hay apareamientos entre personas que están relacionadas, que son parientes cercanos, pueden aparecer problemas fisiológicos bastante grandes, debido a un efecto biológico que es bien conocido. Y que en algunos casos, en los cuales justamente el apareamiento entre personas cercanas es muy común, como por ejemplo en las familias nobles europeas, sobre todo de hace unos siglos, ha dado lugar a fenómenos desastrosos, ¿no? Un caso que nosotros discutimos con bastante detalle en el libro es el caso del rey Carlos II de España, que tenía tal grado ¿cómo se dice?, tal grado de cruce entre parientes cercanos, ¿cierto?, tal grado de endogamia, que es la palabra
que no me estaba saliendo, que los problemas físicos que tenían eran espantosos, ¿no? No podía masticar, ¿cierto? Es la famosa deformación de la mandíbula de los Habsburgo, que ya venía de varias generaciones atrás. Que no es la de Ricky Ford, ¿no? No, creo que no, pero nunca se sabe, porque era infértil, tenía deformaciones en la mayor parte del cuerpo, ¿cierto? Era retardado mental, no pudo tener hijos y en ese momento se acabó, de hecho, la dinastía de los Habsburgos en España, ¿no? Claro, justamente esta es una de las teorías que se maneja, es decir, en caso de no haber prohibición del incesto, se acabaría rápidamente los problemas al casarse entre primos. Lo curioso es que ciertamente porque no dejan herencia. En la época de Carlos II el incesto ya estaba prohibido desde hacía siglos. Sí. El incesto fue prohibido por la Iglesia Católica en el siglo XI, ¿cierto? Y esto estamos hablando del siglo XVII o siglo XVIII. Lo que pasa que regularmente la Iglesia daba dispensas y permitía los casamientos estos, que eran obviamente por cuestiones de todas maneras, político, curiosamente, ¿no? Y como aporte, Levi-Strauss encuentra que el tabú del incesto es el que forma a la cultura. La prohibición de casarte con tu hermana, con tu prima o con tu tía es esencial, es esencial en la cultura. Es la que le da origen a la cultura. Sí, nosotros discutimos en el libro el hecho de que el tabú del incesto, probablemente uno de los orígenes, es la observación de las deformaciones a las cuales da lugar el incesto, ¿no? Como contraposición, por otro lado, sin embargo... Eso es volver a la biología. Sí, obviamente, claro, hay una razón biológica. Por otro lado, sin embargo, por ejemplo, los reyes egipcios se casaban entre hermanos y hermanas, ¿cierto? En una especie de contraposición del incesto, ¿no? El efecto exactamente contrario.